La biografía de Anna Freud. Cuando se habla sobre psicoanálisis, resulta casi inevitable pensar específicamente en Sigmund Freud, un personaje histórico que, más allá de suponer el inicio de una corriente del pensamiento, ha llegado a ser uno de los íconos más populares y reconocibles. Sin embargo, la corriente psicodinámica, que es la rama de la psicología no científica que fundó Freud, tuvo ya desde principios del siglo XX muchos otros precedentes que defendían una visión de la psique significativamente distinta a la del padre del psicoanálisis. Por ejemplo, este es el caso de Anna Freud. Hoy explicamos su vida, su obra y sus teorías más relevantes. Los primeros años de Anna Freud. Anna Freud nació en Viena en el año de 1895 y fue la última hija del matrimonio formado entre Sigmund Freud y Martha Bernays. En esa etapa de su padre estaba ideando los fundamentos teóricos del psicoanálisis, así que ya desde muy joven entró en contacto con el mundo de la psicodinámica. De hecho, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, solía asistir a las reuniones del Círculo Psicoanalítico de Viena. Poco después, entre 1918 y 1920, empezó a psicoanalizar con su padre. En esta época, cuando Anna Freud deja de trabajar como institutriz y decide dedicarse al psicoanálisis, en concreto, se dedicó al psicoanálisis con niños y niñas. En 1925 y 1930, Anna Freud empezó a impartir seminarios y conferencias para formar a psicoanalistas y educadores. Convencida de que la práctica y teoría psicoanalítica creada por su padre podía resultar de mucha importancia durante los primeros años de vida de las personas, que es cuando se interiorizan las normas sociales y pueden quedar fijados traumas determinantes. También publicó su libro de Introducción al psicoanálisis para educadores. Es también esta época cuando surge uno de los choques de trenes más revelantes de los primeros años del psicoanálisis, la batalla teórica que libraron Anna Freud y Melanie Klein, otra de las pocas mujeres psicoanalistas europeas de principio del siglo. Ambas sostenían ideas totalmente opuestas en muchos aspectos relacionados con la evolución de la psique de la edad, con la edad y los procedimientos que se debían seguir para tratar con niños y adolescentes, y ambas recibieron mucha cobertura mediática. Anna Freud además recibió el apoyo de su padre. Llevando más allá el psicoanálisis. En los años 30, Anna Freud empezó a revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, y el yo y el superyo. A diferencia de Sigmund Freud, muy interesado en ello, lo inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él gobiernan la conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería centrarse en aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las situaciones cotidianas. Este tipo de motivaciones hicieron que centrase sus estudios en el yo, que según Sigmund Freud y ella misma es la estructura de la psique conectada directamente con el entorno, la realidad. Dicho de otra forma, si Sigmund Freud proponía explicaciones sobre cómo el yo y el superyo tenían el papel de evitar que el ello impusiera sus intereses, Anna Freud entendía el yo como lo más importante de la psique, al ser la parte que actúa como árbitro entre el superyo y el ello. De este planteamiento surgió poco después la llamada psicología del yo, cuyos representantes más importantes fueron Erik Erikson y Heinz Hartmann. Pero volvamos a Anna Freud y sus ideas sobre el yo. Anna Freud, el yo y los mecanismos de defensa. A mediados de los años 30, Anna Freud publicó uno de los libros más importantes, El yo y los mecanismos de defensa. En esta obra describe de manera detallada el funcionamiento de la estructura yoicas de las estructuras yoicas de las que años antes había hablado su padre, el yo, el ello y el superyo. El ello, según estas ideas, se rige por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de sus necesidades y pulsiones, mientras que el superyo valora si nos acercamos o nos alejamos de una imagen ideal de nosotros mismos, que solo actúa noblemente y ajustándose a la perfección de las normas sociales.
mientras que el yo está entre los dos e intenta que el conflicto entre ellas no se dañe. Anna Freud resalta la importancia del yo como válvula de escape que hace que la tensión acumulada por un ello que ha de ser reprimido constantemente no nos ponga en peligro. El yo, que es el única de las tres estructuras psíquicas que tiene una visión realista de las cosas, intenta entretener al ello para que sus exigencias se retrasen hasta el momento en el que el hecho de satisfacerlas no nos ponga en riesgo, a la vez que negocia con el superyo para que nuestra autoimagen no se vea seriamente dañada a la vez que hacemos esto. Los mecanismos de defensa son, para Anna Freud, las artimañas que el yo utiliza para engañar el ello y ofrecerle pequeñas victorias simbólicas, ya que no puede satisfacer sus necesidades en el mundo real. Así, el mecanismo de defensa de la negación consiste en hacernos creer a nosotros mismos que el problema que nos hace sentirnos mal simplemente no existe. El mecanismo de defensa del desplazamiento hace que redirijamos un impulso hacia una persona u objeto con el que sí podemos desquitarnos, mientras que la racionalización consiste en sustituir una explicación sobre lo que ha pasado por otra que nos haga sentir mejor, asentando las bases de la teoría freudiana. Anna Freud no destacó por ser especialmente rompedora, más bien todo lo contrario. Aceptó el grueso de las ideas de Sigmund Freud y las amplió en lo relativo al funcionamiento de ello, el yo y el superyo. Sin embargo, sus explicaciones sirvieron para darle un enfoque más pragmático y no tan oscuro al psicoanálisis. Que sus planteamientos clínicos y educativos sean realmente útiles o no es un tema totalmente distinto.